Muy buenas, hoy tenemos una tertulia muy interesante. Te invito a que sigas conectado aquí en Radio Solidaria y en Solidaria Televisión porque vamos a hablar del Salmo 40 con nuestro amigo y pastor de Casa de Bendición, Willy López. ¿Qué tal, Willy? Pues bien, la verdad es que bien, un poco preocupado por todos los acontecimientos que nos están ocurriendo en estos y por el posicionamiento de tanta gente, ¿no? Entonces, bueno, lo que parece que con todos estos acontecimientos lo que está claro es que eres culpable, hagas lo que hagas, cierta gente, y no solamente a nivel de Israel, sino a nivel de todo el mundo. Es decir, como las redes sociales te consideren culpable, aunque no se haya probado, da igual, ¿no? Vas a ser culpable toda tu vida. Y esto es algo para mí muy serio, ¿no? Porque se puede destrozar la vida y en este caso, pues lo que se da destrozando es la supervivencia de un país. Alguien decía que comparaba toda esta dictadura de lo políticamente correcto, ¿no?, con las dictaduras religiosas, ¿no?, que ha habido en la historia, o con la religión, ¿no? Pero decía, la única diferencia es que la religión ofrece el perdón, ¿no? Claro. Estas nuevas dictaduras de lo políticamente no hay perdón. No. Un error o una maldad cometida o algo no tiene perdón absoluto, ¿no? Un hecho machista, un hecho homófobo, un hecho de cualquier tipo de agresión que se considere agresión, igual no lo es, no hay un perdón posible, ¿no?, para el agresor, no hay restitución, no hay rehabilitación. Nosotros hemos entrado en las cárceles, tú también lo has hecho, hemos predicado, ¿verdad?, el Evangelio en muchas cárceles. Se supone que las cárceles son para rehabilitar, ¿verdad? No para castigar. Claro. Pero en realidad la sociedad en la que vivimos lo que quiere es esconder los problemas y enterrar a las personas que han podido hacer algún mal, ¿no? Sí, no, y pasa con todo. Es decir, una persona sale de la cárcel, ha pagado su pena y va a ser dificilísimo que encuentre trabajo. Si no encuentra trabajo, lógicamente no va a encontrar vivienda. Si no encuentra vivienda, no va a poder rehabilitar su vida. Por lo tanto, en realidad está estigmatizado. Pero sí. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los drogodependientes. O sea, hay que hacer lo que sea por los drogodependientes, hay que abrir centros, pero no en mi barrio. Eso es. O sea, tú abres un centro de drogodependientes donde quieras, pero no en mi barrio. Es que las plusvalías de las casas se van a... Claro, por eso, ¿no?, muchas veces no se quiere que en ciertos barrios se abran iglesias evangélicas, porque como siempre trabajamos con obra social y se acercan, no, porque eso nos va a traer a maleantes, a delincuentes, a no sé qué. Igual los delincuentes y los maleantes ya están en el barrio, ¿no? Y para qué visten de corbata y de traje. Pero no sé quién es más maleante, si el que roba en un supermercado para comer o roba tal vez una cartera para comprarse un par de papelinas, o el que explota a los trabajadores y estafa al Estado y hace trampas con la seguridad social y con todo. No lo sé, yo lo dejo en el aire. Hay que dar el aire. Porque está claro que los estigmas, ¿no?, permanecen, sí, ¿no? Y bueno, se hablaba de lo que era el San Benito, ¿no? Aquellas personas que quedaban marcadas por la Inquisición, que tenían que llevar un indicativo, un hábito, ¿no?, que había sido hereje o adúltero o cualquier pecado que la Iglesia le aplicara, tenían una condena que hoy en día los delincuentes sexuales quedan, por lo menos en Estados Unidos, cuando se mudan de un vecindario a otro tienen que avisar a todo el vecindario, sí, y avisar de que tienen una condena por delitos sexuales, ¿no? Y eso queda marcado a una persona para toda la vida. Claramente, si no hay un arrepentimiento, no puede haber perdón. Claro. O sea, que el delincuente, que aunque haya cumplido su pena, no se arrepiente de su crimen o de su error, pues no puede ser realmente rehabilitado, ¿no? Y lo que Dios ofrece al ser humano precisamente es eso, la oportunidad de ser perdonado, sí, si te arrepientes. Claro, sí, no, pero siempre, o sea, quiero decir, para que nos entendamos un poco, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio totalmente de sentido. Es decir, entonces tú vas hacia el sur y vuelves hacia el norte. Es decir, eso es lo que es un arrepentimiento. Es decir, te has dado cuenta de que por donde vas mal y quieres cambiar 180 grados. No 360 como hace alguna gente, ¿verdad? Que es un giro más amplio, pero te lleva al mismo lugar. Entonces, de 180 grados, cambiar ahí, lógicamente, Dios te ofrece el perdón y te lo ofrece por encima, porque la sociedad nunca te va a perdonar. Y dependiendo un poco de cuál sea el delito o el crimen, entonces, por ejemplo, el adulterio pues no tiene problemas, el aborto no tiene problemas,
pero ya de momento, gracias a Dios, la pedofilia sí, de momento, vamos a ver hasta dónde llegamos, y luego, lógicamente, el homicidio y todo ese tipo, sí, ¿verdad? Pero incluso la estafa tampoco, es decir, tú robas 400 euros y te caen 6 años, robas 200 millones y si estás en el gobierno, pues... o un indultito a medida o... Un indulto o 2 años sin llegar al día para que no entres en la cárcel, ¿eh? Y si entras en la cárcel, yo creo que hay un módulo especial para este tipo de personas, con salas VIP, y etcétera, etcétera. Pero es el gran problema de vivir en una sociedad que, creyéndonos libres, de repente nos hemos dado cuenta que estamos manejados y que estamos mediatizados por ciertas cosas y por ciertos poderes fácticos que nos manejan, ¿no? Entonces... Ahora lo vamos a ver y vamos a tener un caso muy claro con la guerra entre Israel y Gaza. Es decir, todo lo que ha pasado con Hamás ya no se dice nada, o sea, totalmente obviado. Ahora todo lo que se va a decir es en contra de Israel. Por lo tanto, no importa los bebés decapitados, las personas muertas en los kibutz, los jóvenes muertos en el concierto, los casi 350 secuestrados que dice Hamás tener en su poder, eso ya no importa. O sea, todo lo que va a importar es que ahora el culpable es entonces... Y no nos damos cuenta un poco que en España, donde es donde más se habla, debiéramos tener ahí... Hay un dicho que tú lo conoces igual que yo, ¿verdad? Que la nación que olvida su historia está condenada a repetirla. Bueno, pues nosotros ahora estamos peleando muchísimo por el tema de la memoria histórica. Sin embargo, mucha gente la quiere obviar. ¿Y qué nos está pasando? O sea, esa no la queremos obviar, no queremos olvidarla, ¿verdad? Pero resulta que esto sí. Entonces, no se puede olvidar. Hay un efecto que ha tenido una causa. Y la causa, en realidad, es lo importante. ¿Entiendes? Es decir, hay un terremoto, muere un montón de gente. Eso es importante. Pero lo importante es que no vuelva a suceder. ¿Cómo podemos construir casas antiterremotos, etcétera? Japón lo ha aprendido muy bien. Entonces, pero nosotros parece que no aprendemos. O sea, lo importante es buscar a ver quién es el malo. ¿Por qué? Porque cuando podemos acusar a alguien, nos sentimos mejor. Sentimos que nosotros somos muy buena gente, que somos gente fantástica, y los malos son otros, ¿no? Y no nos damos cuenta que tenemos que ver siempre, sopesar todo. ¿Dónde está la causa? ¿Cuál ha sido el efecto? Y tal vez qué cosas podemos hacer para que no vuelva a suceder eso. Entonces, y lógicamente tendríamos que profundizar muchísimo para que jamás no vuelva a hacer esto, que jamás lo vuelva a hacer. Tendríamos que profundizar mucho en raíces, tanto históricas, económicas, sociopolíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, como siempre podemos echar la culpa a Israel, pues adelante. Adelante. La máquina propagandística y de demagogia se ha puesto en marcha. Curiosamente, medios de comunicación, partidos políticos que se han demostrado que están financiados por Irán. Sabemos que detrás de Hamás está Irán. Hemos visto recientemente reuniones del líder de Hamás. Sí, de eso ha sido de siempre, Hamás, ¿no? Para eso está Hezbollah. Claro, entonces me hace gracia, ¿no?, que partidos supuestamente de izquierdas, ¿no?, defiendan a estados totalitarios como Irán, ¿no?, donde se lapidan a los homosexuales, se lapidan a las mujeres adúlteras, donde se castigan con 100 latigazos. Hace poco querían castigar con 100 latigazos a Cristiano Ronaldo por haber abrazado a una mujer discapacitada que había hecho un cuadro con su imagen. O sea, veo que es una controversia, ¿no? Partidos tan progresistas defendiendo a estados tan totalitarios y tan retrógrados, ¿no? Sí, pero Dani, la cuestión es muy sencilla. Es decir, Podemos o Sumar, que en este caso no son partidos, son colectivos de colectivos. Entonces, uno de los colectivos más potentes que está en Podemos es el colectivo pro-palestino. Entonces, yo tengo que obedecer. Cuando estuve en el gobierno, tiré para el colectivo LGTBI, para el colectivo trans, para el colectivo animalista, es decir, para el colectivo Ocupa. Y solo me faltaba el colectivo pro-palestino. Sí, pero Willy, entonces, quiero decir, aquí se confunde una cosa. Tengo que defenderlos. Porque yo creo, y yo creo que tú también... Y me parece vergonzoso. Yo soy pro-palestino. En el sentido de
yo quiero defender los derechos humanos a las personas que están encerradas o que están atrapadas no por Israel, sino por el grupo terrorista Hamás en Palestina. Yo extendería mi mano, y de hecho lo hemos hecho durante muchos años, ayudando a grupos árabes en Belén, en Jericó, a través de la ONG Remar, y hemos ayudado a personas necesitadas, hemos repartido alimentos, hemos trabajado con personas necesitadas en Palestina. Pero si significa que ser pro-Palestina tengo que ser anti-israelí, entonces estamos equivocados. Pero este es el gran problema. Ese es el gran problema. Yo puedo ser de Real Madrid, no tengo que ser anti-Atleti o viceversa. Eso es. Entonces, si resulta que las personas que gobiernan en Hamás no es que sean pro-palestinos porque les importan un pimiento los palestinos, sino que son anti-israelíes y claro, lo que quieren es la destrucción del Estado de Israel. Esta gente que tú mencionas no son pro-palestinos, en realidad son anti-israelíes, son antisemitas. Sí, hay pero un odio que es un porque no han que hecho está nada por Israel, ahí. pero no han hecho nada por Palestina, más que ir en contra de Israel. Sí, no, y de vez algún viaje para turístico interesante. Pero la realidad es que el dinero que se destina para la ayuda humanitaria a Palestina no se destina a eso. La Unión Europea, el gobierno español, Estados Unidos destinan miles de millones, más que el plan Marshall. No sé cuántos planes Marshall han destinado para Palestina, y ese dinero se gasta en los más de 10.000 cohetes que llevan lanzados en los últimos 10 días, ¿no? O sea, entonces yo quiero distinguir que aquí todos deberíamos ser pro-palestinos en ese sentido. No siempre pro algo. Pro, nunca anti. No anti. Entonces, que sea a favor de Israel, del derecho a defenderse, no significa que esté en contra del pueblo palestino. Hay personas que sufren, por supuesto, y sufren injustamente, pero principalmente por causa de los terroristas que controlan la franja de Gaza. Igual que Hezbollah controla Cisjordania, igual que los grupos que controlan el sur de Siria y el Líbano, y tantos grupos terroristas que están diseminados por esa zona, que el único propósito que les une es su odio exacerbado a Israel. Claro. Y ese odio es el mismo que une a Irán, que ha dicho miles de veces que quiere destruir a Israel. Entonces, si tiene que utilizar a los palestinos y destruir a los palestinos junto a Israel, no va a tener ningún problema. No sé, pero por eso te digo que cuando eso sea, por ejemplo, como es un colectivo de colectivos, pues ahí no hay ningún colectivo a favor de la dependencia, no hay ningún colectivo a favor de la igualdad social, y no han hecho nada en 4 años. No han hecho nada. Absolutamente nada. O sea, solo lo que han hecho es acerca de colectivos que, lógicamente, presionan desde atrás. Y luego, pues, te ríes mucho. O sea, a mí, Irán, un país que habla y resulta que solo se dedica a matar mujeres por no llevar velo y a matar manifestantes indefensos, me cuentas qué historia me puede vender. O China, después de matar a más de 2.000 estudiantes que solamente protestaban, Hong Kong, de machacar a Hong Kong y de amenazar militarmente a Taiwán, invadir el Tíbet y matar a casi toda la población del Tíbet, menos los que huyeron, ¿qué me vas a contar de que Israel se está extralimitando? Pero no os dais cuenta que no tenéis autoridad para decir nada. Ninguna autoridad moral. Y al final, pues viendo todo esto, podemos empezar, ¿verdad? No, en lo que dice el salmista, dice, pacientemente esperé. Y la verdad es que necesitamos paciencia, porque es increíble. O sea, en cierta manera te dan ganas de decir, mira, me compro una caseta, una cabaña en la montaña, sí, 2 cabras, 3 gallinas, un huertecillo, y me voy y paso olímpicamente de todo el mundo, porque esto es un auténtico desastre. Unos y otros. Es decir, al final nadie piensa en el ciudadano de a pie. Entonces todos piensan a ver cómo me lo monto para en las próximas elecciones seguir estando en la poltrona. Sí. Y me da igual partidos de derecha que de izquierda, porque todos tienden a lo mismo. Sí. Voy a ver cómo perpetúo mi eso y alcanzo los 10 años y ya puedo cobrar el máximo de mi jubilación. Entonces, pero el salmista dice, pacientemente esperé. Así empieza el Salmo, ¿verdad? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué bonita la palabra peña, yo me he apellido Peña. Ya. Qué bonita la palabra peña, ¿verdad? Es el símbolo de la piedra, ¿no? Claro. Hablando de Cristo. Pero se usa poco. Se usa poco, sí, la peña, Sí. ¿no? Sí, somos pocos los de la peña, ¿no? Claro. Se usa para otras cosas, pero no para piedra. Sí, eso ¿verdad? La peña taurina. La sí, peña bueno. en el pueblo. Es verdad, sí. La peña que nos vamos de juerga. Sí. La peña de la movida. Pero como piedra, o sea, como sujeción, como
como firmeza, como punto de apoyo, se usa poco. Se usa poco, casi todo es la peña. Somos la peña. Somos la peña. No, en los tiempos bíblicos, ¿no? El poner un altar de piedra, ¿no? Elegir cualquier lugar siempre con la piedra. Vemos aquí imágenes de Israel. La verdad que es un país de piedras. Tú has estado muchas veces en Israel y sabes que otra cosa no. Especialmente Jerusalén. Sí. Es piedra sobre piedra. Eso es. ¿Entiendes? No, pero es un país que además tuvo, porque bueno, Galilea no tienen tantos problemas, Samaria van teniendo algunos más, pero Judea tienen muchos problemas a la hora de cómo hacer sus casas. Es decir, y hay que cavar cimientos profundos para que al final los cimientos estén asentados en piedra y no en arena. Entonces, ellos saben muy bien la importancia que tiene un buen fundamento. Y Jesús lo dijo claramente, ¿verdad? El hombre sabio, pues, hace los cimientos, fundamenta su casa en la piedra, y el hombre necio, pues lo que hace es que la fundamenta en la arena. Y tarde o temprano van a ir problemas, y uno lo va a notar y otro no lo va a notar. Así que creo que es muy importante esta idea. También pacientemente me lleva a pensar en los tiempos que vivimos, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que menos tenemos en estos tiempos son paciencia. Es decir, si el autobús tarda un minuto más de lo que debe, ya estamos, incluso ahora antes no reclamábamos para nada, reclamamos para todo, ¿no? Si estamos en urgencias un tiempo más de lo que creemos, ya estamos. Tenemos el 5G, tenemos el wifi de última generación, que el ordenador, el teléfono cada vez más rápido, ¿verdad? Claro. Queremos que todo vaya siempre a ultra velocidad. Claro, por eso yo creo que la paciencia se ha perdido, y el salmista nos está trayendo otra vez esa idea de paciencia. Y yo creo que una de las cosas, y yo creo que la calidad de vida de nuestros abuelos estaba basada en la paciencia. O sea, cuando tenían que bajar con el burro o con el mulo, 3 días hasta Madrid. 3 días. Pues 3 días de ida y 3 días de vuelta. Ahora subimos en el tren, subimos en el Talgo o en el AVE directos, y si tardamos más de 2 horas y media ya ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado, no? De hecho, las compañías te lo ofrecen, si llegamos 30 minutos tarde, te devolvemos el importe de tu billete. Y yo creo que tenían más calidad de vida, es decir, no se vivía más, porque los avances médicos y sanitarios especialmente no eran los que tenemos ahora, pero sí la calidad de vida era mayor, y tenemos que nuestros abuelos han durado hasta los 90, y además, pero con una agilidad, con una calidad de vida impresionante. ¿Por qué? Porque ellos sí sabían lo que era paciencia. Entonces, sí, tú sabes que una de las mayores causas de enfermedad es el estrés, ¿no? El estrés, sí. La ansiedad. Es la enfermedad del siglo. Sí, se habla mucho de la salud mental, se habla mucho de tantas enfermedades que son producidas por la ansiedad, por el estrés, por la angustia. La verdad es que vivimos en una sociedad bastante enferma, en la que todo es apariencia, pero cuando rascas la superficie descubres, ¿no?, el vacío, ¿no?, que hay en las personas, ¿no? Que sí, que en redes sociales, en TikTok, en tantos medios, salimos sonriendo, como hablábamos antes, ¿no?, que te manda las fotos del bebé sonriendo, pero no cuando llora. Pues no te voy a mandar la foto del bebé llorando, ¿no?, porque está muy feo, ¿no? Pues solo mandamos fotos de cuando el bebé sonríe, pero cuando el bebé llora hasta las 3 de la mañana, pues oye, eso no te lo cuento porque... Claro. Entonces, somos así, en general nos gusta siempre pues mostrar esa parte exitosa o triunfal, ¿no?, a los demás. Y lo hemos hablado aquí muchas veces, la Biblia no solamente se centra en los éxitos, sino también profundiza mucho en los fracasos, como hemos hablado antes aquí, para aprender, ¿no?, de los errores, ¿no?, para ser rehabilitados, para ser recuperados, ¿no?, y restaurados, ¿no? Sí, la realidad es esa, ya quiero decir. Ahora lo que pasa es que la mayoría de la gente está acostumbrada a que va a comprar patatas, zanahorias y todo al supermercado, y es cogerlas y llevártelas. Eso es. Pero hay un agricultor que pacientemente ha esperado, ha sembrado, ha regado, ha abonado, y pacientemente después de varios meses ha recogido, ha cosechado, ¿entiendes? Para que tú. Y entonces eso nos ha hecho también que nos olvidemos. Y lógicamente a veces solo nos acordamos y solamente nos viene la paciencia cuando vivimos situaciones donde ya no dominamos. Cuando de repente nos dice tienes un cáncer, hay que operarte de algo, la empresa cierra, ya no tienes trabajo.
etcétera, 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 y de repente nos decimos, ¡buah! Entonces, ¿y ahora qué hago? Que yo no controlo. Pero nos hemos acostumbrado demasiado a controlar. Es decir, a que nosotros llevamos el control, no nos damos cuenta que en realidad no llevamos el control de nada. O sea, nos controlan a nosotros, pero lo intentamos. ¿Y qué ocurre? Que vamos perdiendo la paciencia. Vamos perdiendo la paciencia. Ahora se ve mucho en el fútbol. En el fútbol, yo estaba viendo el caso del entrenador de Mendilibar, que sacó al Sevilla de un posible descenso el año pasado y ahora ha perdido 2, 3 partidos, creo, y ya lo han echado. No hay paciencia. Ninguna. O sea, no hay proyecto de futuro. Y sin darnos cuenta, la paciencia lo que nos ayuda es a tener proyectos de futuro. Y es lo que quería el salmista. Por eso dice, a ver, estoy mal, pero pacientemente esperé. ¿Y qué ocurrió? Que Dios inclinó su oído a mí, me escuchó, oyó mi clamor y después puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, me sacó del lodo cenagoso de la desesperación. Es decir... Dice que puso cántico, claro, cántico nuevo en mi boca, alabanza, ¿no? Y dice que... Qué bonito, ¿no? Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Lo que tú dices, no hay un cambio, una transformación del alma, ¿no? Incluso... a veces creemos que cuando venimos al Señor la primera vez ya está, ¿no? Pero nuestra vida también tiene altos y bajos. Claro. Como cristianos tenemos momentos en los que estamos mejor y momentos en los que estamos peor, ¿no? Y David claramente venía de un valle, sí, pero el Señor le estaba ya llevando, ¿no? Me gusta ver esa imagen, ¿no? De un progreso en el que siempre estamos ascendiendo, pero tenemos altos y bajos. Claro. Pero nunca volvemos al punto de partida, sino que nuestra vida es el progreso que va ascendiendo, aunque tengamos momentos, ¿no? De altibajos, ¿no? Claro. Hay gente que vuelve al punto de partida y claro. no es eso, sino es que puedas tener un bajón, pero enseguida clamas al Señor y el Señor te recoloca y te va llevando otra vez hacia arriba, ¿no? Claro, por eso a veces a algunos nos gustaría hacer 3 enramadas en lo alto, que es cuando mejor estamos, y no nos gusta absolutamente cuando estamos abajo del todo en el valle de la desesperación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el salmista dice, todo esto es lo que Dios hizo a causa de la paciencia. Así es. A causa de la paciencia. Pero ya digo, nos desesperamos, nos frustramos, no sabemos dónde meternos, no sabemos qué hacer, nos desesperamos por todo simplemente porque de repente hay una situación que nos supera. Y el salmista está en una situación que le supera. Y tengo 2 opciones, esperar pacientemente o hacer como los soberbios. Mentir, estratagemas poco dignas, etcétera, etcétera, para conseguir lo que quiero. Y es un poco, es decir, es el camino corto, el atajo, ¿no? Una de las cosas que Harry Potter consiguió en muchos adolescentes es creer que con la magia podían hacer todo, como Harry Potter lo hacía, claro, ¿verdad? Y eso hizo mucho daño porque de repente se dieron cuenta que no hay magia. Que hay esfuerzo, que hay trabajo, que hay otras cosas que sustituyen y que Harry Potter es una película, es un libro y bueno, él lo arregla ahí, pero no funciona así. Y a veces sin darnos cuenta queremos funcionar así, sin darnos cuenta que no es la realidad. Entonces siempre vamos a tener las 2 opciones. Los soberbios tiran por la mentira y Dios dice toman atajos. ¿Verdad? Los sí, buscan el atajo. Claro, y yo te voy a llevar por el camino, te hablé desde el camino largo, pero voy a inclinar mi oído a ti, voy a oír tu clamor, voy a ponerte sobre, etcétera, 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 todo lo que habla en los primeros versículos del Salmo 40, ¿verdad? Esto es. Y hay una cosa que me gusta mucho de este Salmo, porque Dios va a hacer todo eso sin pedir nada a cambio. Sí, que creemos, y ahora viene esa segunda parte del Salmo, en la que Dios necesita de nosotros. Sí. Como que Dios me necesita, ¿no? Es que yo tengo que salvar la situación, ¿no? ¿Qué haría Dios sin mí? ¿Qué haría Dios sin mí, no? Y yo vengo a darle a Dios algo, ¿no? Dios mío, guárdatelo para ti. Mejor no se lo des, porque no te beneficia nada, ¿no? Entonces, cuando vemos esa relación es como cuando un padre por su hijo lo da todo, ¿no? No espera nada a cambio, ¿no? Ajá. Cuando nosotros hemos trabajado en obra social, ¿no? Y tú sabes que
trabajar con infancia es muy bonito para la foto, es muy bonito, en realidad es precioso, pero hay mucho sacrificio, hay mucho esfuerzo, claro, que no hay un retorno. Claro. Y cuando lo hemos hecho en África y hemos sufrido, que muchos niños que son abandonados los hemos recogido, cuando están en edad de trabajar, a los 12, 13 años los padres se los vuelven a llevar. Claro. Y es duro, porque tú has estado luchando durante 7, 8, 9 años por ese niño, le has dado educación, le has dado alimento, medicinas, y cuando puedes ver que ya es un joven que puede ser próspero para su país, que puede ser devolver un poco, ¿no?, lo que ha recibido, no a nosotros, sino... Vuelve a la casilla de salida. Vuelve a la casilla de salida, ¿no? Y es utilizado por sus padres o sus tutores legales para pedir o para robar. Y tú estás impotente, ¿no? Sí. Entonces, la Biblia nos enseña, ¿no? Haz bien y no mires a quién, ¿no? Al final, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Claro. Y no perder el amor, ¿no?, por estas personas que, aunque no van a devolverte o no van a devolver lo que tú has dado, como padres que somos espirituales, tenemos que dar por nuestros hijos la vida, ¿no?, como el Señor hizo por nosotros, ¿no? Y aquí habla de sacrificio, ¿no? Dice que Dios no quiere nada de sacrificio. No. Ni ofrenda. Ni ofrenda, ni nada, holocausto. Nada, no has demandado, ¿no? Entonces, a veces creemos que Dios está esperando algo de nosotros, ¿no? Y lo único que está esperando de nosotros es relacionarse con nosotros. Claro. Entonces, pero eso es una contestación súper... Vuestro Dios es un Dios que exige adoración, que exige alabanza. Mi Dios no exige nada. Nada, solo sabe qué dar. Dios funciona para que yo me dé cuenta, ¿eh? Entonces, el holocausto no lo fundó Dios. El holocausto lo tuvo que hacer Dios por causa de la desobediencia del hombre. El derramamiento de sangre. Es decir, Dios nunca se había derramado sangre y Dios tuvo que derramar sangre para hacer 2 túnicas para que Adán y Eva fueran cubiertos y no se avergonzaran de su desnudez, que antes no les pasaba, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, salen del huerto del Edén, del paraíso, ¿verdad? Y a partir de ahí, el hombre se ha dedicado al derramamiento de sangre inocente, desde Caín y Abel, pero hasta ahora. Y cada vez va peor, por eso yo cada vez dudo más de la teoría de la evolución. O sea, el hombre no ha evolucionado absolutamente nada, incluso yo creo que lo que ha hecho es volverse más sofisticado en cuanto al derramamiento de sangre. Y ahora, entonces, el derramamiento de sangre se puede llamar también interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, para que quede un poco... Era como el amigo mío, ¿verdad?, que dice, soy técnico instalador de mamparas isotérmicas. Ponía persianas. Pero en el currículum pues quedaba muy interesante. Da igual cómo lo llamemos. Si hay algo que Dios odia, es el derramamiento de sangre inocente. Así es. Y hay muchas opciones, yo entiendo. Problemas económicos, problemas de salud, un montón de problemas, todos esos los entiendo, pero hay opciones. Creo que el sentido... Tengo una amiga en una iglesia, ¿verdad?, que los médicos cometieron una negligencia con ella y ahora no puede caminar porque por toda la negligencia médica, y entonces va al fisio, tiene muchos dolores y todo, y el fisio le dice, yo creo que lo mejor sería amputar, colocarte la prótesis, y claro, hablamos y yo digo, es que amputar se puede hacer en cualquier momento. Vamos a ver si la pierna y si el pie, la pierna, la rodilla, todo se recupera, porque amputar, pero nosotros amputar, sobre todo si es otro, si es nosotros ya no lo pensamos, ¿verdad? Pero si es otro, amputamos, no hay ningún problema. Y esto es un poco lo que nos está trayendo esta idea. Pues entonces nos tenemos primero que quitar la idea de que Dios pide. Dios no pide. Dios no pide. Para la gente que dice, no, es que en la iglesia se pide dinero. A ver, en la iglesia no se pide dinero. Tú das si quieres y si no quieres, no das. Lo que das se gasta lógicamente para los gastos normales, luz, agua, alquiler de local, etcétera, 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 y otras cosas que se dan. No das, no pasa nada, porque Dios no te pide que tú des. Ahora, cuando Dios habla del diezmo, lo que está diciendo es, yo quiero probar si tú te fías de mí.
Entonces, me vas a dar el 10%. Y quiero que tú entiendas que con el 90% tú puedes hacer lo mismo o más que con el 100%. Y es un problema de fe y de confianza. ¿Que no lo quieres hacer así? No lo hagas. Punto. No hay nada. Yo soy el Dios de la plata y el oro, entonces no tengo ningún problema, no me hace falta. Pero es por ti. Y es lo que suele pasar siempre. Lo vemos claro en el episodio de los peces y los panes, ¿no? Cuando les dice, Señor, despide a toda esta gente que nos hemos quedado aquí unos mendruguitos de pan y unos pescaditos para comer nosotros, ¿no? Y el Señor pone a prueba su fe, ¿no? Y dice, oye, ¿dónde lo vais a mandar? No, primero, dadles vosotros de comer. Claro, es un imperativo, ¿no? Claro, dadles vosotros de comer. O sea, y el Señor no dice, no, primero nosotros y luego si sobra los demás, ¿no? Al revés. Claro. Primero los demás y luego sobró tanto que pudieron comer abundantemente ellos, ¿no? Y esa es la fe, ¿no? Nosotros lo hemos visto en nuestra vida, yo sé que tú también, en la vida cristiana hemos visto esa provisión especial de no tener más que un mendrugo de pan y compartirlo y ver que Dios ha provisto todo, ¿no? Y con abundancias de sobremanera, ¿no? Y en todos los aspectos, pero en los aspectos naturales lo hemos visto claramente, claro. ¿no? Milagrosamente la provisión de Dios, en el aspecto económico también, y en el aspecto espiritual, que es el más importante, ¿no? La provisión de la palabra de Dios, cuando tú no te callas la palabra, cuando no te la guardas para ti, sino que la compartes y la predicas, es como el agua viva que fluye, ¿no? Claro. No para. Hasta que tú no cierres el grifo, el agua no para. Sí, es como cuando se ve un manantial, tú por más que trates de tapar un manantial, nunca lo vas a tapar, porque si no brota por ese sitio, brotará por otro, pero va a brotar. Eso es. ¿Por qué? Porque el agua no hay quien lo pare, y de hecho los agricultores a veces uno de los miedos más grandes que tienen es que cuando van a sembrar de secano haya un manantial cerca, porque no hay forma de cegarlo. Claro. No hay forma de cegarlo. Entonces, por eso el salmista en los versículos siguientes habla de no hay forma de enumerar. Si tuviera que enumerar todo lo que tú has hecho por mí, no tendría forma. No tendría forma. Y esto es una realidad. Es decir, Dios ha hecho tantas cosas, muchas que conocemos y muchas que no conocemos. Es decir, ¿cuántas veces nos ha podido librar de cosas? Hemos estado en sitios, hemos estado en situaciones muy peligrosas, muy difíciles, y Dios nos ha librado. No sabemos lo que hubiera pasado de otra manera, ¿verdad? Enfermedades, situaciones en otros países, etcétera, etcétera. Y el salmista dice, es que no puedo enumerar, por más que quiero, no puedo enumerar. Y qué bonito es esto, ¿no? Porque por desgracia hay creyentes que se llaman creyentes que no podrían enumerar prácticamente nada de lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces, una de dos. O nunca le has pedido nada a Dios, o para ti Dios es simplemente una cuestión de religión y lógicamente no la falta de fe, no cuentas con Él para nada, ¿no? Yo creo que como la palabra dice, ¿no?, que todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿no? Y aquí hemos hablado claramente de lo que significa el pecado, que no es una palabra maldita, sino que es el error, ¿no? El errar, el tiro. Y cuando no creer a Dios, creo que es un pecado. Es un pecado. Porque si Dios te dice confía en mí, claro, tienes que confiar en Él. Si Dios te dice yo voy a ser tu proveedor, yo te voy a... Claro. Entonces, no creer a Dios, ya no digo no creer en Dios, porque muchos creen en Dios pero no le creen. Claro, sí, es diferente. Creer en Dios y creer a Dios es diferente. Es diferente. Yo puedo creer que Dios existe, está allá arriba, bueno, pero no lo creo su palabra, no creo... No, y no le creo a Él. No creo que lo que me dice, ¿no? Ya. Y creo que es un pecado, ¿no?, que cometemos todos porque muchas veces no creemos lo que Dios nos dice, ¿no? No le creemos... No, Señor, no creo que Dios haga algo así. No creo que Dios se ocupe, o no creo que Dios le sane, ¿no? Esa falta de fe, ¿no? O no creo que Dios me provee, no voy a buscarme yo por otro lado las habichuelas porque Dios está muy ocupado, o bueno, o no tengo la fe, o a veces buscamos excusas, ¿no? Claro, sí, no, es un poco, Dios dice, lo que estoy hablando en los primeros versículos de este salmo es lo que quiero hacer por ti, pero a la primera que nos ocurre, ¿qué hacemos? Tengo un problema, me busco la vida. Tengo un problema económico, amigos, al banco, a algún sitio, a ver si me lo resuelve. Y al final recurrimos a Dios como última. Sí, como último recurso. Como último recurso. Es decir, mira, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, a veces me llega, ¿no?, gente que tiene problemas de salud muy fuertes, ¿verdad? Y me dice, ora para que esta terapia, para que esta medicina, para que este tratamiento funcione.
digo, pero a ver, ¿tú quieres que Dios te sane o qué quieres? Digo, si no, dime tranquilamente, quiero que Dios me sane a través de este tratamiento. Pues bueno, oramos por eso, no pasa nada, ¿verdad? Pero si Dios te sana, Dios te sana. Y si tienes cáncer y ahora tienes cáncer y metástasis, el problema para Dios es el mismo. Necesitas un milagro. ¿Entiendes? Entonces, dependiendo, pero si me duele la cabeza, pues entonces no hay problema, me tomo una aspirina o me tomo un ibuprofeno o algo y lo resuelvo. Entonces, Dios es el último recurso. Sí. Darnos cuenta. Entonces, ¿qué nos ocurre? Creo que una de las cosas más bonitas cuando empiezas a llegar a mi edad y un poco más mayor, ¿verdad?, es tener recuerdos. Una de las cosas más terribles del Alzheimer es que pierdes los recuerdos, sí, los que has acumulado. Y qué pena cuando tú llevas igual 20, 30 años viviendo con Dios y no tienes recuerdos. No tienes recuerdos, ni cercanos ni lejanos, ¿no? Y para mí es una pena porque... O a veces vives en el recuerdo de ese primer amor, ¿no? Bueno, ya claro. Que viví pero una es el único, experiencia... porque es el único que tienes. Claro, eso es, que y de repente has pasado una vida Claro. en el Señor y no has vuelto a vivir esas experiencias, ¿no? Que decir, wow, cómo se mueve el Señor, o cómo tengo ese fuego en mi corazón, ¿no? Y la Biblia nos habla constantemente de avivarnos, de renovarnos, de volver al primer amor. O sea, bueno, el Apocalipsis dice claramente, ¿no? La Iglesia, sí, cuidado. Tengo contra ti que has perdido el primer amor, ¿no? Pero, o sea, no perdamos ese, como dice, ser como niños, ¿no? Esa ingenuidad en la que papá es todo, papá me lleva de la mano y papá se ocupa de todo, porque yo soy un niño que no tengo cómo, si no me dan la teta o el bibi no puedo sobrevivir, ¿no? Claro. Y qué bonito depender de Dios para todo, ¿no? Claro, sí, luego ya pues nos creemos que sabemos, porque ya hemos estudiado la Biblia, porque ya sabemos cómo orar, porque incluso ya hemos dado testimonio a alguien o algo, entonces ya, bueno, y si ya luego Dios nos ha usado para sanar a alguien o para liberar a alguien, ya somos el número uno total, ¿verdad? Entonces, qué bueno que podamos enumerar, que podamos decir, no puedo enumerarlos. Y luego otra cosa que me gusta en los siguientes versículos, y lo repite 2 veces, es, lo he dicho en grande asamblea. Es decir, y cuando el salmista habla de grande asamblea, hablamos de mucha gente, o sea, sí, todo el pueblo, prácticamente todo el pueblo está allí, ¿verdad? Entonces, allí he proclamado todo lo que tú has hecho por mí, todos los recuerdos que ti, nunca me he callado. ¿Por qué? Pero primero dice, lo he proclamado, ¿por qué? Porque primero estaba en mi corazón. Claro. Entonces, a veces somos cristianos profesionales. No sabemos las 4 leyes espirituales, no sabemos 4 cosas, pero como no está en mi corazón, al final tiene muy poca autoridad, ¿verdad? Es a veces como cuando oímos hablar a los políticos y recordamos unos años atrás o tal y dices, no tienes mucha autoridad. O sea, estás diciendo cosas que no has cumplido. Pero cuando alguien lo lleva en su corazón, como era el salmista, lo puede declarar delante de todo el mundo. O sea, no se escondía. Y yo creo que a veces hay muchos cristianos que nos escondemos porque tal vez lo que tenemos para mostrar no es precisamente lo mejor, sí, lo mejor, ¿verdad? Y preferimos escondernos. David no. David, y tenía un montón de enemigos, luego lo vamos a ver en los siguientes versículos, ¿verdad? Pero tenía un montón de enemigos, sin embargo, da igual, él proclamaba. Y mucha gente estaba en su contra porque decía, pero ¿dónde está tu Dios? Y lo dice en otros salmos, ¿verdad? Pero aún con eso dice, mira, Dios, Él me pone sobre peña, endereza mis pasos, y todo esto lo ha hecho y lo ha hecho durante años y años y años. Desde que yo cuidaba las ovejas hasta ahora que soy rey, Dios ha hecho esto por mí y yo quiero declararlo. Y yo creo que este es un tiempo, donde vivimos tal vez de distopía, otros de utopía. Creo que es tiempo de decir que Dios sigue vivo, que Dios ha hecho esto por mí. Es decir, tal vez no te puedo contar la Biblia, no me lo sé todo, pero esto es lo que Dios ha hecho por mí y yo lo voy a decir. Y me da igual que soy obsoleto, que soy un retrógrado, que soy un montón de cosas, me da igual, porque yo voy a hablar de lo que yo vivo.
¿entiendes? Y me da igual que me lo prohíbas o que me critiques o que me censures en las redes sociales. Yo quiero hablar de lo que yo vivo, ¿no? Entonces, tú hablas de lo que tú sabes, pero yo quiero hablar de lo que yo vivo. Claro. Es la diferencia, ¿no? De tener una religión o tener una relación, ¿no? Yo creo que hay una gran diferencia y toda la Biblia nos enseña, nos tiene que llevar a eso, ¿no? A entender que lo que Dios quiere con el hombre no es otra cosa sino que tener una relación padre-hijo. No quiere una religión, no quiere un montón de seguidores de una secta fanática. Ni que nadie le defienda a sangre y fuego. Eso es, a Dios no le tenemos que defender, ni tenemos que convertir a la fuerza a nadie. De hecho, él siempre ha dicho, ¿no? El remanente de Israel, el remanente de la casa de Israel. O sea, siempre ha hablado el pueblo pequeño, manada pequeña. O sea, Dios sabe que tristemente la humanidad le ha dado la espalda, pero hay un remanente, hay un pequeño pueblo dentro de toda esa humanidad que es el testigo, ¿no? Y es la referencia para aquel que pueda, que quiera mirar a Dios, pueda verse reflejado en ese pueblo, ¿no? Lo hemos visto. Nosotros vemos también a Dios reflejado en el Israel, que aunque el Israel de hoy, muchos digan que no es el Israel bíblico, todavía yo pienso que sí, aunque algunos den la espalda a Dios. Yo creo que hay un remanente, claramente. Hay un remanente y siempre lo habrá. Parte de Israel, pues lo vimos en el famoso festival donde había un Buda o un dios hindú, yo creo que era un Buda, ¿no? Pero era curioso el vídeo, ver cómo los jóvenes bailando, bebiendo, de todo, con el Buda presidiendo, porque además lo había puesto bien alto, ¿no? Y los puntitos negros que se acercaban por el fondo, que eran los terroristas de Hamás, en parapente y en un montón de sitios, cómo echaron a patadas a los ortodoxos de Tel Aviv porque quisieron celebrar el Día de la Palabra. Vale, sí. Entonces, quiero decir, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí, pero yo sé que pero claramente hay un remanente, y ¿no? hay un remanente y siempre lo habrá. Y en los gentiles pasa igual. Tú sabes bien claro que la palabra gentil, en hebreo es goyim, o goy, significa naciones. No es una palabra más que significa... Sí, en griego es lo que hemos traducido por etnos. Eso es. Es la misma palabra en hebreo, ¿no? Eso es, las naciones. Y se refiere a naciones. Pues en las naciones también hay un remanente, claro. ¿no? Y la palabra nos habla de esos dos campamentos que finalmente se reunirán bajo un mismo mandato del rey, ¿no? Del Mesías, que establecerá su gobierno en Jerusalén. Pero lo que hablamos es de ese remanente realmente, ¿no? El que vuelve su rostro. Cuando hace unos años mis padres estaban en Israel, hubo un atentado, un hombre suicida, explotó una bomba en un autobús, murieron decenas de personas. Mis padres estaban muy cerca y pudieron estar y ver, ¿no? la dramática situación. Aparecieron rápidamente grupos de judíos religiosos con carteles en hebreo, con megáfonos, gritando: vuelve tu rostro a Adonai, vuelve tu rostro al Señor, ¿no? Avisando a Israel de que tiene que volver a mirar al Señor, ¿no? Y creo que esa es la llamada, ¿no? A veces usamos el Maranata, Cristo viene, sí. Pero tenemos que usar también el vuelve tu rostro al Señor, ¿no? Que hemos dicho antes, ¿no? Dale un giro a tu vida de 180 grados. Oye, Israel, el Shema. El Shema, escucha Israel, Señor tu Dios, ¿no? Entonces sí, pero ya te digo, entonces un poco hay el salmista, yo creo que ya te digo, pero es tiempo también de que la Iglesia, sí. ¿no? De que la Iglesia no nos posicionamos a favor de Israel porque sí, nos posicionamos a favor del Israel, del Israel de ese remanente y porque queremos orar por la paz en Jerusalén, porque siempre ha sido centro de conflictos. Estamos desde antes de Jacob, antes de que se fundara el Islam, siempre ha sido centro de conflictos sí. Esa zona, ¿no? Entonces, si hay paz en Jerusalén, hay paz en la zona. Y ahora que la geopolítica es un poco más fuerte, pues nos damos cuenta hasta dónde llega, hasta Irán. Ahí está opinando China, está opinando Rusia, Arabia Saudí, están opinando países africanos como Burkina Faso, que está queriendo hacer alianzas con Putin. Es decir, la paz de Jerusalén es importante. Entonces, nosotros... Es la piedra en el zapato del mundo. O sea, es así, es la realidad. ¿Qué importancia tendrá, ¿no? Para mí es el reloj de Dios. Es decir, lo que pasa en Jerusalén va a ser... Por eso es tan importante lo que está pasando ahora, ¿no? Sí. Y entonces, el salmista, ¿qué hace con toda su situación?
no le importa a la gente que dice venga, como diciéndole, venga, no nos cuentes historias, que es un poco lo que nos está pasando a los creyentes. Sí. Es decir, nos ningunea absolutamente todo el mundo en la sociedad occidental, ¿no? ¿De qué me vas a hablar? ¿De qué me vas a contar? No sé qué. Y aún así David dice, no, yo voy a seguir hablando, yo voy a seguir diciendo, voy a seguir proclamando en grande asamblea. Y me parece muy interesante porque el salmista vuelve otra vez a terminar el salmo, sí, como siempre, dice, animando. Ahí estamos. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Yahvé sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Seguimos con la paciencia, pero, oye, claro, hay un límite, ¿no? Claro. O sea, el salmista dice, oye, tengo paciencia, pero por favor, Señor, ven pronto, ¿no? A veces queremos que venga pronto y el Señor se toma su tiempo, ¿no? Claro, hombre, hay que tener en cuenta que el Maranatá, desde el primer siglo... Esperaba la vuelta de la venida del Señor. Claro, se está. Entonces, quiero decir, no se han dado las circunstancias y se ve que todavía no se dan las circunstancias para que Cristo vuelva como rey, no como siervo, ¿no? Entonces, el tema es que el salmista está animando otra vez, hay que esperar. Señor, mira, esta es mi situación. O sea, no estoy diciendo que estoy como una rosa, que estoy genial, ¿no? Porque a veces te encuentras como con cristianos por la calle, en el pasillo de la iglesia. ¿Qué tal estás? Bien. Y tienen un careto que dices, bien, no está. O sea, bien, no está. Y el salmista no esconde cómo está, pero aún así... gócense, alégrense los que esperan en ti, Señor, y no te tardes, o sea, no te tardes. Y yo creo que tiene que ser nuestro clamor, ¿no? Porque estamos yendo a una velocidad, la sociedad actual, que yo no sé dónde vamos a acabar. O sea, ya te digo, lo bueno es malo, lo malo es bueno, ya no queda muy claro, o sea, todo vale, todo sirve. Y un poco la gente está confundida, ya no sabe, los chicos ya no saben si van a ser chicos siempre, si van a ser chicas, las chicas si van a ser chicos. Hay un montón de cosas, ¿verdad? Lo que siempre hemos hablado muchas veces, la ventana de Overton nos venden absolutamente todo lo que les da la gana. Cualquier cosa. Y terminamos tragándonos, ¿verdad? Pero esta confianza en Dios, es decir... sabiendo que el salmista le dice no te tardes porque sabe que va a venir. O sea, cuando tú dices a alguien no te tardes, porque esto es muy de este país, ¿verdad? Estoy llegando. Y resulta que te acabas de montar en el coche y te quedan 20 minutos para llegar al sitio donde has quedado. Como decía el otro, ¿no? Dice, manda el mensaje y dice, estoy llegando en 15 minutos. Si no he vuelto, vuelve a mirar este mensaje, ¿no? Claro. Pues, entonces es lo mismo. Pero quiere decir, cuando tú dices no te tardes, es que viene. Sí. Y esa es la confianza que tenemos que tener, que Cristo viene otra vez. Y el auxilio en nuestra vida, ¿no? Claro. El auxilio en nuestra vida y que al final el Señor no se ha de tardar, Él se va a manifestar en nuestra vida, ¿no? Incluso en la desesperación, incluso en la pérdida, en la enfermedad, en las dificultades, porque Él nunca dijo que nos iba a librar de todo, sino nos dijo que iba a estar con nosotros, ¿no? Patente de corso no tenemos. No. Para la vida nos gustaría a todos, ni aunque nos toque la 11, ni aunque nos toque la lotería, ni aún así tienes patente de corso para que todo te vaya absolutamente bien. Entonces, al final, es esto lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Y el salmista me gusta mucho y es, a veces, paciencia. Creo que es bueno aprender paciencia porque esto nos ayuda. Y la sociedad, y sobre todo urbanita, de las ciudades, es una de las cosas que tiene que volver a aprender. Es decir, paciencia, ¿no? A veces el mundo rural lo entiende mejor, porque no hay tantas historias, entonces, pero como queremos transformar el mundo rural en mundo urbanita, sí, ¿verdad? Pues entonces tenemos un problema, pero esa tranquilidad, esa forma de hablar, cuando ves a la gente, yo alucino, ¿no? Porque ahora, pues, mucho énfasis en adoptar mascotas, ¿verdad? Especialmente perros. Y claro, ves al viejito que se siente solo y yo digo, es que no tiene amigos, no tiene familia, que hablen con él, que necesita al final hablar,
que no digo que esté mal, o sea, al final son animales de compañía, ¿no? Pero no tienes a nadie. Yo todavía me encanta charlar con mis amigos, me encanta sentarme y tener una buena comida, y no tanto por la comida en sí, sino por la sobremesa, ¿no? Por poder charlar. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que forma recuerdos y es lo que te va a quedar cuando seas mayor, los recuerdos. Entonces es un poco lo que el salmista dice, ¿no? Y la transmisión patrimonial, claro, ¿no? de tu experiencia, el legado que tú dejas a otros, ¿no? La palabra comunión, ¿no? Que viene de koinonía, ¿no? Es comer juntos, es darnos a comer mutuamente, ¿no? A ti te gusta mucho cocinar, a mí también, y disfrutas tanto viendo comer a otros, pero no solamente la paella o el asado, sino cuando cuando compartes las opiniones, cuando compartes la enseñanza, estás dando de comer, ¿no? Claro. Y si podemos dar de comer la palabra de Dios, todavía mucho mejor, ¿no? El pan de vida, ¿no? Claro, y no me hace falta Twitter, no me hace falta, bueno, ahora se llama de otra manera X, ¿no? Sí. No me hace falta WhatsApp, no me hace falta nada, porque me gusta hablar con mi gente, hablar con mis amigos, y sé que son mis amigos, aunque no piensen igual que yo. Así es. Entonces, por eso el salmista al final dice, Señor, que se gocen, que se alegren los que confían en ti, ¿no? Entonces, si lo voy a decir en grande asamblea, lo voy a decir en todos los lados, porque he vivido tanto contigo que no puedo callarme, no puedo callarme. Y yo creo que esto es algo que nos vendría muy bien a los creyentes, es decir, tal vez olvidarnos de que no somos profesionales y que tenemos que testificar porque hay que testificar. No, simplemente voy a compartir de lo que vivo cada día, no de lo de hace 30 años, no, de lo que vivo cada día con el Señor, de lo que pasa, de cómo me siento, de cómo Él me habla, de cómo me ve, y con la gente. Entonces, tal vez no estoy en la línea de todo el mundo, pero es lo que me gusta. Me siguen gustando las personas, ¿no? Es el mayor activo. Esa encuesta. El mayor activo que puede tener cualquier empresa. Y cuando digo empresa, me refiero a un emprendimiento, a una familia, a un proyecto de vida, a una congregación. O sea, cualquier emprendimiento, el activo más valioso son las personas, ¿no? Y confundimos. A veces pensamos que los resultados económicos o los números son más importantes que las personas, y es un error gravísimo, ¿no? Y creo que nuestro mayor activo como hijos de Dios es las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, a nuestro cargo, primeramente nuestra familia, seguramente, después pues nuestro entorno, nuestra congregación, nuestros negocios, pues todo aquello a lo que podamos alcanzar, ¿no? Y a tener un impacto en la sociedad es en las personas, ¿no? Sí, ya digo, y aunque haya un tanto por ciento muy alto en las encuestas que dicen prefiero a mi mascota antes que a mi persona, pues lo siento por ti, yo no. Yo todavía sigo, con todas sus historias, sigo prefiriendo a las personas. Así es. Bueno, pues Willy, gracias. Nada. Hemos pasado por encima a vista de pájaro y de trono. El Salmo 40. Muy bien. Hasta el próximo programa. Gracias a vosotros por acompañarnos y esperamos que sigas en la sintonía de Radio y Televisión Solidaria. Hasta pronto.